Se buscó fundamentalmente era ver si podías inmortalizarlas utilizando oncogenes de origen viral. Por ejemplo, E6 y E7 del papilomavirus, o el E1A del adenovirus, o el ARST de SB40, entre algunos de los que te puedo mencionar ahorita. Y lo que va a suceder es que lo que se hacía era o bien infectar a las células con el virus completo, o bien obtener las secuencias que tú sabes tenían ciertas actividades, o los oncogenes específicos clonados, meterlos con un vector de expresión y hacer que se expresara en las células que tú querías inmortalizar. Últimamente se han utilizado algunas otras secuencias, otras estrategias, como por ejemplo transfectar con la telomerasa, que es una de las proteínas que está involucrada en la elongación de los telómeros, y que se supone nada más se encuentras en las células troncales o durante etapas muy tempranas del desarrollo. Y porque ustedes deben de saber que los telómeros son secuencias que están en los extremos de los cromosomas y determinan el tiempo de vida que lleva la célula o en un tejido, o el tiempo de vida que tiene un tejido. Una variante que puede ser interesante es el utilizar algunos oncogenes virales como el ARST de SB40, pero que tienen mutaciones para hacerlos termosensibles. Hay versiones del ARST de SB40 que es termosensible, y a una temperatura determinada haces que se apague, y a una temperatura corporal, por ejemplo, puede estar encendido, y entonces mientras las células lo tengan encendido van a ser inmortales, pero si lo apagas van a iniciar programas de diferenciación y van a ser controladas más cercanas a la normalidad. El problema que tiene este tipo de metodología y todas las otras metodologías que implican una manipulación utilizando las técnicas de biología molecular es que normalmente tienes que usar vectores que se integren a los cromosomas, a algún cromosoma de las células, para que pueda estarse expresando y tengas una línea celular todo el tiempo. Porque si haces una transfección temporal, nada más se va a expresar durante 48, 72 horas y va a dejar de expresarse. Entonces tienes que asegurarte que se integre al genoma. Y entonces normalmente se utilizan vectores que incluyen las secuencias long terminal repeat de algunos virus, y eso hace que se facilite la inserción en alguna región cromosómica. El problema que vas a tener aquí es que, bueno, puedes obtener líneas celulares establecidas que son inmortales, pero el resultado final va a depender de dónde se insertó el gene que tú transfectaste. Puede ser que se inserte en algún lugar en el cual muy bien las células se hacen inmortales, pero lo que te va a suceder a la larga es que pueden perderse capacidades de diferenciación, o pueden hacerse transformadas. Y lo que uno quisiera cuando tiene una línea celular establecida es que se comporte con ciertas características para que tú puedas estudiar fenómenos específicos. Por ejemplo, si a mí me interesa cómo se regula un programa de diferenciación del tejido que tú quieras mencionar, lo que me va a suceder es que necesito que las secuencias que yo inserte en el genoma no alteren la capacidad de diferenciación de la población con la que yo voy a trabajar. Me interesa fundamentalmente entender cómo está regulada la diferenciación de la superficie ocular, y cómo está regulada también el proceso de proliferación, de multiplicación de las células. Lo que buscamos fue ver si podíamos jugar con los parámetros de cultivo, como lo hicieron para obtener 3T3, y ver si podíamos obtener una línea celular inmortal que reprodujera todo el programa de diferenciación que tenías en un cultivo primario. Entonces empezamos a jugar precisamente con las células de epitelio corneal de conejo, jugando con densidad de inóculo, con regímenes de transferencia. Una de las cosas importantes en este caso era evitar que las células llegaran a confluencia para evitar
evitar que iniciaran el proceso de diferenciación, y entonces obtuvimos a la línea celular, de la cual a lo mejor ustedes ya han leído algo, y que se llama RC15T5, precisamente por la forma en la que la obtuvimos. Precisamente 5 por 10 a las 5 células por caja de 60 milímetros, con un régimen de transferencia de 5 días. Se escogió al conejo porque, en primer lugar, tiene un ojo muy grande, muy fácil de manipular. En segundo lugar, el patrón de expresión de marcadores es muy parecido al que tienes en humano, y entonces pues prácticamente el chiste era estandarizar condiciones de cultivo, y pues de ahí empezamos a trabajar. Es cuestión de ir afinando y posiblemente puedas obtener líneas celulares siguiendo la misma estrategia. En humanos sí, no sé, es bastante complicado de hacerlo en humanos. Una de las propuestas en mi trabajo es que la puedes utilizar para sustituir la prueba de irritación ocular de Drace. No sé si ustedes la conozcan. La prueba de irritación ocular de Drace es la que se usa, por ejemplo, para cosméticos que ustedes usan. Digamos, no, pues es que la sombra de ojos que lleva tales tonos, lleva este colorante y este colorante. Entonces estos, cuando los están desarrollando, lo que hacen es primero probarlo en cultivo, para ver si hace algún efecto, o antes, cuando no necesariamente tenías líneas celulares, le decían, no, pues es que lleva el rojo número 3, por decirte algo. Entonces el rojo número 3 se lo aplicaban al animal directamente en la córnea, y en función del grado de irritación o de destrucción de la superficie ocular, decidían si lo podían utilizar en humanos. En el caso particular mío, intentamos patentarla, pero por muchos azares del sistema no la pudimos patentar. Entonces al principio pues pedíamos que se firmara un convenio, pero se firma un convenio de confidencialidad, precisamente para asegurar que no vaya a afectar los intereses de mi laboratorio. Fundamentalmente la capacidad de estratificar, de darte tejidos epiteliales muy parecidos a los que tú tienes cuando haces cultivos primarios. Incluso si tú la cultivas en un gel de colágena, puedes obtener un epitelio, sobre un gel de colágena puedes obtener un epitelio estratificado con exactamente el mismo número de capas que tienes en el epitelio corneal de conejo, y con las mismas capacidades de expresión genética. Hay varias estrategias. En algunos casos se usan liposomas, ¿sí? Utilizas, metes el fármaco, lo metes en un liposoma. Hay técnicas para hacerlo. Lo que haces es combinar con un lípido que se sabe que bajo ciertas condiciones forma liposomas. Entonces el lípido lo mezclas con un amortiguador adecuado, en el que están disuelto el fármaco que te interesa hacer que penetre en el ojo. Entonces lo que normalmente haces es lo mezclas, y ya que tienes los liposomas, lo que haces es los purificas y los aplicas como gotitas en el ojo, y eso te debe de modificar, te permite hacer la entrada sin necesidad de abrir uniones estrechas, por ejemplo. ¿Sí? En algunos casos, ahorita una de las cosas que estamos haciendo es utilizar unos compuestos que no sabemos cómo lo hacen. Es casi como el Alka-Seltzer, todos saben que alivia, pero no saben cómo. Estamos usando unos compuestos que abren las uniones estrechas mientras están presentes. No sabemos cómo funciona, porque es una droga que tiene una acción pleiotrópica. ¿Qué quiero decir con una acción pleiotrópica? Que tiene efectos en muchos lugares. Y lo que pasa es que además esta droga tiene tres receptores en el núcleo diferentes, 3 tipos de receptores diferentes, que funcionan como factores de transcripción. Entonces lo que no sabemos es
qué moléculas están apagándose o qué moléculas están encendiéndose de tal manera que las uniones estrechas se desarman, porque los componentes de las uniones estrechas siguen ahí.